Hola, buenas. El día de hoy vamos a ver patología tumoral de próstata. Yo soy el doctor Zamorano, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Si quieren mostrar algo de apoyo, pueden puedes hacerlo a través de Substack, que está la liga en mi perfil de YouTube. Entonces, vamos a continuar con esto. La patología tumoral de próstata, aquí los temas que vamos a ver van a ser estos: el cáncer, la epidemiología, mecanismos, variedades, red histológico, la evolución y la detección oportuna. En México están las guías de práctica clínica. En años recientes, y con años recientes me refiero a finales de 2025, quitaron el llamado catálogo maestro de las guías de práctica clínica. Entonces, cuando alguien quiere estudiar para su examen nacional para ser especialista o para el EGEL, el famosísimo Ceneval, se basaba en estas guías. Ahorita pues ya no están disponibles por el momento del día de hoy, a mayo de 2026 no están disponibles, pero porque quieren hacer algo llamado guías nacionales, las PRONAM, pero pues todavía utilizan estas guías de práctica clínica para los exámenes nacionales y para los exámenes de certificación del Ceneval. Entonces, pues están en uso. Algo desactualizadas, pero siguen en uso. El día de hoy vamos a basarnos un poquito en otras cosas. ¿Ok? Nosotros nos vamos a basar en estos dos. Ya habíamos comentado, todos los tumores del cuerpo humano están en los libros azules de la OMS y la OMS los va a dividir en función de órganos. Y nosotros los vamos a encontrar en la clasificación de la OMS para los tumores del sistema urinario y del órgano genital masculino. Y el otro, que siempre les digo, siempre nos vamos a basar, como patólogos, nos vamos a basar en los libros específicamente de la especialidad de patología urológica, es el Boswick. El Boswick. Ese es el que utilizamos en su gran mayoría de base. Hay más, pero esta es la mayoría de base. Hay muchos, hay muchos tumores de próstata, ¿ok? Hay muchos tumores de próstata. La OMS nos pone todos estos. Nosotros nos vamos a basar en el adenocarcinoma acinar de próstata, que es el más común. Primero tenemos que aprender lo más común antes de irnos a las cebras o los unicornios. Aquí hay que puntualizar dónde está la próstata, porque siempre van a preguntar, siempre, todo el mundo va a preguntar cómo es la próstata, cuál es la base y cuál es el ápice. ¿Ok? La próstata es una pirámide invertida. ¿A qué se refieren con pirámide invertida? A que la base está en la parte superior y el ápice está en la parte inferior, como si fuera un rompecabezas del milenio. ¿Ok? Entonces, tenemos la base, que es la que va a estar pegada a la vejiga, y en el ápice o el ápex va a estar en, cercano al recto. ¿Ok? Y aquí ya hay diferentes zonas. Uno es la zona central, la zona de transición y la zona periférica. ¿Ok? Normalmente esto también es debido a cómo lo vemos de manera histológica, ahorita los vamos a ver. Y la otra es en dónde se origina el cáncer de próstata y dónde se origina la hiperplasia prostática benigna. ¿Ok? Que son dos de las patologías más comunes en esto, ¿no? Entonces, pues puede decirle ápice o puede decirle apex. Histología, todo la próstata es un sistema ducto-acinar, o sea que viene de ductos y acinos. ¿Qué son acinos? Son forma de uvas o racimos. Por eso se les dice acinos. Ducto de tubos con uvas acinos, ¿ok? Todo este sistema, todo el sistema va a estar compuesto por células columnares. Todo. Y estas van a ser totalmente idénticas las de los ductos y las de los acinos. No hay diferencia. Va a ser exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? La complejidad y el tamaño en función de la zona donde esté. Si está en la zona periférica, tienen una morfología. Si está en la zona central, tienen otra. Si está en la zona periférica, son glándulas simples, chiquititas, redonditas. Y si está en la zona central, son glándulas grandotas. ¿Ok? Y yendo de la luz hacia afuera, van a ser células secretoras, luego las células basales y luego la membrana basal.
Muy importante aquí para poder identificar lo que es cáncer y el precáncer o lesiones premalignas. Recuerden que la división entre una lesión premaligna y un cáncer invasor es que ya traspasan membranas basales. ¿Ok? Estas células secretoras, que son las células columnares, porque es la función que hacen, tienen un citoplasma abundante, claro, vaculado con un núcleo central y basal. Ahorita los vamos a ver. Las basales en lugar son largas y aplanadas y tienen un núcleo negro y pequeño. Puede haber células endógenas y parácrinas, ¿ok? Por ejemplo, esta es la uretra. Esta es la uretra, pero desde aquí podemos ver cómo se están formando las distintas glándulas. Las vamos a ver más de cerca, ¿ok? Y esta es lo que les vengo diciendo de que de una parte son células pequeñas y del otro son glándulas pequeñas y del otro son glándulas grandes. Este tipo de corte solo se puede con una técnica especial en donde podemos meter toda la próstata. De otra forma solamente tendríamos un cachito de aquí, otro cachito de aquí, otro cachito de aquí, otro cachito de aquí. ¿Ok? Son células complejas, son glándulas complejas, glándulas grandes. Y aquí voy a aprovechar esto para que vean las células columnares donde tienen su núcleo de manera basal. ¿Ok? Y aquí lo que ellas van a hacer es secretar. ¿Ok? Van a secretar. Y aquí es donde uno tiene que ser muy, muy, muy atento para poder identificar las células basales. ¿Ok? Las células basales habíamos visto que son pequeñas y con un núcleo negro. ¿Ok? Esta es una célula basal. Esta es otra célula basal. Esta es otra célula basal. Célula basal. Célula basal. Célula basal. Célula basal. Célula basal. Y todas las demás son células columnares. Como si se te dan cuenta, tienes que ser muy, muy atento para poder darte cuenta de ello. Y es lo que tenemos que hacer en patología. ¿Ok? Pueden estar, unas pueden estar, hay lo que le llaman como en forma de penacho, pero ahorita vamos a ver cómo es la forma de penacho. ¿Ok? Y este es porque, nada más ponerles de que hay veces donde el patólogo se ve cositas. Por ejemplo, aquí lo que mi esposa veía era un caballito o una jirafa. Hay algo que le llaman, recuerden que en medicina siempre los médicos quieren darle una, quieren darle nombres mamalones. Quieren siempre andar mamoneando con sus nombres, aunque sea siempre lo mismo. Y eso también pasa en urología y en pato. ¿Ok? Entonces, este tipo de estructura que tú ves que van aquí las células y de la nada hay un huequito, pues alguien los vio y dijo, no mames, me acuerdo cuando fui a Roma, Italia, y estaba viendo los puentes de las estructuras que tenían hace muchísimos años y estoy fascinado. Entonces, al güey que vio esto y daba la casualidad que hacía patología o veía el tejido prostático, le dijo, no mames, como a los hombres les gusta siempre la mitología romana y les gusta el, el alce y la caída del Imperio Romano, pues a los hombres también les vamos a poner que tienen algo de Roma dentro de ellos. Entonces, tienen puentes romanos. Entonces, a esta estructura le dijeron que tiene puentes romanos. Así se llaman, puentes romanos. La otra parte que les había dicho son glándulas muy grandes, muy, muy grandes. Y el otro es el estroma, ¿no? El estroma que es lo que le va a dar el soporte, que está hecho por de los musculares. Y en resumen, la próstata es fea. La próstata es muy fea. No tiene un orden característico, todo está de un lado para otro. Hay unas glándulas grandes, unas glándulas pequeñas, unas están apelotonadas unas con otras, incluso las propias células están unas encimadas con otras. Tienen esta mamá que se llaman puentes romanos, tienen glándulas grandotas. Entonces, en resumen, es fea. No tiene un orden, no tiene un orden muy específico. Entonces, la próstata es fea. ¿Ok? Y dentro de la epidemiología que vamos a ver, bueno,
Ya habíamos hablado de Globocan, que es parte de la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, ¿no? Y este es la incidencia de cáncer de próstata en el mundo. ¿Ok? En el mundo. Aquí tenemos cuántos son por 100.000 personas. Y dentro de los factores de riesgo que existen, está la historia familiar, dieta, el consumo de grasa, cadmio, zinc, obesidad, alcohol, hormonas. En cuestión de hormonas se refiere a hormonas sexuales. ¿Hormonas sexuales a qué? A testosterona. Entre más testosterona tengas, tienes más susceptibilidad a tener cáncer de próstata. Actividad sexual, ¿ok? A esto nos referimos a que tengan muchas parejas sexuales, ¿ok? Muchas parejas sexuales como múltiples parejas sexuales o inicio de la vida sexual a una edad temprana. ¿Por qué? Porque en estadística se menciona que los que tienen una actividad sexual temprana tienen múltiples parejas. ¿Ok? Exposición ocupacional, fertilizantes, caucho, radiación ionizante, enfermedades venéreas también relacionadas con las actividades sexuales, más parejas, más enfermedades de transmisión sexual, herpes virus, citomegalovirus, vasectomía, hiperplasia prostática benigna, la neoplasia intraepitelial prostática, ¿ok? También mencionan, dentro de otros, el consumo de carnes rojas y sobre todo el consumo de carnes rojas al carbón. Las carnes asadas al carbón, eso es un factor de riesgo para el cáncer de próstata, lo cual es muy curioso porque a los hombres casualmente les gustan mucho las carnes asadas y hacer carnes asadas al carbón ahí en su parrilla. Esto por ciertos químicos que al momento de estar al carbón producen, se le llaman sustancias con aromáticas o por aromatasas que afectan a la aromatasa. Lácteos, inflamación, y la inflamación está relacionada con las enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? Ese es en resumen, no hay mucho. Los temas de próstata son muy sencillos. Y con sencillos me refiero a que no hay mucha tela porque es nada más una próstata. ¿Ok? Vamos a ver mecanismos antipatogénicos. Así como lo hemos visto en todas partes, antes de ser cáncer hay precáncer, hay lesiones premalignas. ¿Cuál es la lesión premaligna del cáncer de próstata? Es el famosísimo PIN, Prostate Intraepithelial Neoplasia, neoplasia intraepithelial prostática. ¿Ok? Va a tener anormalidades fenotípicas y genotípicas. Hay unos estudios que mencionan la pérdida de estos cromosomas o una sobreexpresión de MYC. Y digamos que aquí en este gráfico tenemos las células luminales de manera normal, que son las células secretoras, luego la capa de células basales, la membrana basal, y cómo este pin, lo vamos a dividir en pin de alto y bajo grado, cómo este va cambiando y van obteniendo, aumentando de tamaño nuclear y los núcleos se van acentuando cada vez más hasta convertirse en cáncer. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito más del PIN. Esa es la comparación de la pérdida de la heterogocidad, heterogocidad, la fusión del gen o la pérdida del PTEN. ¿Ok? Entonces digamos que de manera regular, pues tú tienes aquí tu epitelio de manera normal, con la exposición a la dieta, la inflamación crónica, andrógenos o tienes alguna alteración. Pues este va a empezar con lesión, una neoplasia intraepitelial prostática. ¿Ok? Van perdiendo más genes o como el PTEN y se activa la telomerasa y ya sale un adenocarcinoma prostático. ¿Ok? Entonces vamos a ver las variedades histológicas de estas, de cada una. Ok, el PIN es PIN de bajo y alto grado. ¿Cuál es el que importa al punto que ni siquiera se reporta, ni siquiera se busca el PIN de bajo grado? Es el alto grado. El alto grado va a tener 4 características. Uno, el tuftín, el micropapilar, el cribiforme y el plano. Ahorita vamos a ver cada uno y por qué vergas le dicen tuftín. ¿Ok? Entonces cuando tú buscas tuftín,
te dicen que tiene forma de penacho, de plumones o de mechones. ¿Ok? Según la Real Academia de Cambridge, así como nosotros tenemos la Real Academia Española, en inglés también tienen el diccionario de Cambridge. Un tuft es un número de piezas de pelo, césped, algo que crece cercano y son juntados por su base. ¿Ok? Entonces aquí con lo que dicen de penacho, plumones, mechones, pues yo le entendería más si me dijeran un mechón o un manojo. Pero no, decidieron ponerle tuff y decidieron decirles penacho. Bueno, eso es lo que pasa cada vez que solamente estudias inglés de manera básica, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tuff. Ya hemos visto lo que es micropapilar, que no tienen el tallo fibrovascular, la manera cribiforme y el plano. ¿Ok? Esto nada más es la arquitectura. Una cosa es la arquitectura y otra cosa es la morfología celular. Aquí el TUF, como estas se juntan unas sobre otras, pero así es como las vemos. ¿Ok? De manera micropapilar, donde está la papila, como tenemos un hueco, otro hueco, cribiforme, lo plano y el tuft, que es como si fuera un penacho o, como a mí me gusta decirlo más, es como un manojo. Se entiende más, desde mi perspectiva, se entiende más decirle que es como un manojo de células, así todas juntas, que decirle que es un penacho. ¿Ok? Ahí siempre hay que buscar la forma de hacer más entendible las cosas. Patología tumoral de próstata, gravidología de Gleason, descripción y impacto pronóstico que tratamiento. ¿Ok? Los patrones de Gleason. Los patrones de Gleason, ya aquí vimos lo que es PIN, que es la neoplasia intraepitelial prostática. Y en cuestión de los patrones de Gleason, aquí es cuando ya no hay membrana basal. Ya no hay membrana basal, ya no hay células basales, ya es un cáncer invasor. Los patrones de Gleason en un inicio los dividieron 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? ¿Qué era lo que pasaba históricamente? Había un sobrediagnóstico de cáncer de próstata porque había mucha gente que incluso en próstatas normales veía patrón 1 y 2. Al ver patrón 1 y 2, sobrediagnosticaban cáncer de próstata y sobretrataban cáncer de próstata, aunque no lo tuvieran. Entonces, la forma de evolucionar de estas clasificaciones siempre es los organismos internacionales dicen algo y a los años se juntan para ver cómo les fue. Entonces, cuando se juntaron y vieron cómo les fue, se dieron cuenta de esto, entonces decidieron, no, ¿sabes qué? El 1 y el 2 no lo vamos a contar y vamos a empezar a contar a partir del 3. Entonces tenemos 3, 4 y 5. ¿Ok? Y así los vamos viendo. Entonces en el patrón 3 lo que único que vamos a tener van a ser células muy redonditas. Son glándulas muy redonditas, muy, muy nodulares, muy hechas bolita. ¿Ok? Eso es lo único que vamos a tener en el patrón 3. Y ya. Eso es todo. Eso es todo. Ese es el patrón 3. Este es patrón 3. Este es patrón 3. ¿Cuál es la diferencia del 3 al 4? Que en el 3, como aquí podemos ver, hay una pequeña línea así rosita que se parece mucho a este. Ah, pues esa pequeña línea rosita es el estroma. ¿Ok? Están muy chiquitas, no hay células basales, no hay membrana basal, pero todavía están divididas por estroma. ¿Ok? Todavía están divididas por estroma. Aunque sea muy mínimo, muy chico, sigue siendo un patrón 3. El patrón 4 está caracterizado por ser cribiforme y, y ya no hay este estroma entre las células. Están pegadas unas con otras. Están pegadas una glándula con otra glándula. Ese es el patrón 4. El patrón 4 es ese donde no hay y es algo que le llamaban células espalda con espalda. ¿Ok? Y ya el patrón 5 pues son puras células sueltas. ¿Ok? No, ni siquiera están formando glándulas. Solamente veo células sueltas ahí. O veo necrosis.
Y en base a esto, lo uno que hace es, ¿qué patrón es el más común? ¿Veo más 3, veo más 4 o veo más 5? ¿Ok? Yo veo en su mayoría un patrón 3, ok, es un Gleason 3. Y luego lo que vamos a hacer es poner el segundo patrón más común cuando lo vemos. Si veo más común el 3 y luego veo el 4, pues un 3 más 4. Sin embargo, si yo veo más común un 4 y luego un 3, es un 4 más 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Si yo veo el 3 y veo un poquito de 5, 3 más 5. ¿Ok? Esto lo que nos hace es poder dar un pronóstico a los pacientes de decirles, tú tienes un alto riesgo, tú tienes bajo riesgo. ¿Por qué? Porque está incluso documentado en las investigaciones que los que tienen un 3 más 3, que es un total de 6, estos pacientes van a poder vivir su vida sin problema, y se van a terminar falleciendo de algo más, pero no de cáncer de próstata. Va a ser algo más, menos cáncer de próstata. Por eso es muy importante las escalas de Gleason. ¿Ok? Y está el grado de la ISUP, que aquí nos mencionan así de, dependiendo de la sumatoria, va a ser el grado de la ISUP, y prácticamente esta es nada más la definición ya por escrito cómo serían. Algo que también tenemos que hacer es identificar si está invadiendo nervios, este es un nervio y lo están rodeando células cancerígenas, o si está yendo a través de vasos. Y este es un ejemplo de cómo analizamos la próstata. ¿Ok? ¿Cómo analizamos la próstata? La próstata la vamos a pintar. La pintamos, sí. Para el que no lo sepa, en patología pintamos órganos. Pintamos órganos y lo vamos a pintar en derecha e izquierda. ¿Ok? Para el momento de verlo en el microscopio, identificar cuál es derecha y cuál es izquierda. Y también para ver si alguna célula sobrepasa esa pintura. ¿Ok? O está en esa pintura. Entonces lo que hacemos es pintamos y vamos cortando, y es como si tuviéramos diferentes rebanadas de jamón, pero van a ser diferentes rebanadas de próstata. Y aquí lo que hacen es, ¿dónde está el tumor? Aquí en en este color rojo es donde está el tumor. Por ejemplo, podemos tener tumores muy pequeños, o tumores que abarcan casi toda la próstata. ¿Ok? Así es como vemos la próstata de verdad. Aquí está el tumor y el resto es la próstata. Y digamos que cuando estás evaluando la próstata, en una zona tienes un Gleason de uno y tú tienes un Gleason de otro. ¿Cuál es el que vas a reportar? El de más alto grado. ¿Ok? Al otro no lo vas a reportar el de más alto grado. ¿Por qué? Porque el mejor que traten el más grave que traten el leve. Esto nada más para recordar lo que son los patrones de Gleason. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver la evolución natural del cáncer de relación con la estratificación clínica. Aquí lo que vamos a ver es el TNM. ¿Ok? El TNM de próstata es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. No existe el T1. ¿Por qué? Porque el T1 es... Sí existe el T1, pero es solamente clínico. El T1 es exclusivamente clínico. Porque clínicamente los TNM se dividen en clínicos, radiológicos y patológicos. ¿Ok? El TNM clínico, la gran mayoría comparten. Pero en próstata el T1 clínico es sospecho que tiene cáncer. Ese es el T1, clínicamente. Clínicamente es sospecho que tiene cáncer. Entonces, como es sospecha, en patología no existe el T1. En patología no existe el T1 porque en cuanto yo lo tenga y yo analice la próstata, pues ya digo si tiene o no tiene cáncer. Por eso nos brincamos directamente T2. Si no tiene, pues no, no es cáncer, pero si tiene, yo digo T2 y si tiene. ¿Ok? Aquí la diferencia de los demás es hasta dónde llega. ¿Ok? T3 es extensión extraprostática y depende si invade vejiga o vesículas seminales. ¿Ok? Y el T4 es prácticamente, se sale completamente y se adhiere a recto, esfínteres, músculos. Ese es
todo el té de próstata. Eso es todo. No es, no es tan complejo como los otros que hemos visto de mama o cervix. ¿Ok? Y es lo que les digo aquí. El T1 es clínico. Es extremadamente clínico. Nosotros en patología lo que hacemos a partir del T2. ¿Ok? Esto es nada más como es el N y el M. ¿Ok? Ahora vamos a ver con la con la detección oportuna de cáncer de próstata. ¿Ok? Entonces, para esto nos vamos a basar en la detección de cáncer oportuno de próstata, ¿ok? De la NCCN. Aquí vamos a tener varias partes, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero lo que tienes que hacer es la evaluación, ¿no? Sí, la evaluación, exploración física, ¿ok? Aquí el punto que vas a ir directamente es qué es lo que vas a tener que tú que tomar o qué es lo que vas a hacer para evaluar cáncer de próstata. Uno, tomar antígeno prostático específico, eso está en inglés, prostate specific antigen, antígeno prostático específico, y considerar, ojo aquí, considerar examen rectal, ¿ok? Las propias guías te dicen que consideres si haces examen rectal o no. Ahora, yo te voy a decir lo que dicen todos los urólogos y todos los proctólogos. O metes el dedo o metes la pata. Ya es la decisión de cada uno cómo quiere hacer su evaluación. Si quiere irse directamente con tacto rectal o no. ¿Ok? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en los pacientes que tienen 45 a 75? Aquí lo que nos van a decir es cuál es el punto clave es el antígeno prostático. El antígeno prostático nos va a decir si necesita evaluación o si necesita biopsia. Si es menos de 1, no hay problema. Puede seguir en seguimiento de 2 a 4 años. Si es de 1 a 3, hay que volver a tomárselo de 1 a 2 años para ver si este sube o no. Porque hay unos tumores de próstata, un cáncer de próstata que lo llaman el cáncer de próstata de la zona gris, así lo mencionan unos urólogos. Y si es más de 4, ahí ya hay que tomar una evaluación. ¿Ok? Hay que tomar una evaluación para ver si hay que tomar una evaluación para ver si se le toma biopsia. Para ver si tiene algo o no. ¿Ok? Esto es de manera general. Si alguno tiene ascendencia africana, aquí la edad se reduce. Aquí la edad se reduce y también el antígeno prostático se reduce. ¿Ok? Donde aquí el punto de corte no es 4, es 3. ¿Ok? Porque está catalogado que las personas afrodescendientes como afromexicanos y demás, tienen pues, mayor riesgo. Todavía no hay estudios de afromexicanos, pero eso es porque pues evidentemente los dejaron relegados de la historia, pero podemos guiarnos con el estudio de los afroamericanos. ¿Ok? Y ya si tú tienes más de 75, pues siempre vas a seguir evaluando y aquí el punto de comparación sigue siendo el 4. ¿Ok? Pero el punto es 45 a 75 años y es antígeno prostático específico y considerar tacto rectal. Punto de corte, 4 de manera general. 4 de manera general. Todavía no está como tal mucho la cuestión racial en México, entonces jamás te van a poner a un paciente afrodescendiente, jamás te lo van a poner, jamás te lo van a poner, pero tomarlo en cuenta para tu práctica diaria que también existen los pacientes afrodescendientes. Y así, con esto, vemos lo que es patología de, de próstata. Es un tema muy sencillo, es un tema muy sencillo, muy rápido. Y así es como hemos visto todos los temas de próstata. ¿Ok? No, por favor, no olvides suscribirte, dejar un like. Si quieres seguirme en mi cuenta de Subhead y apoyar este proyecto que tengo de hacer clases de medicina de manera gratuita. Ya después veré qué hago después, o sea podcast o algo así, pero todo eso pues va a ser con el tiempo. Por el momento, a día de hoy, el grabado de esta clase, pues es
lo que hay por el momento, ¿no? Apenas empezamos esta pequeña parte de ir creciendo en redes sociales porque pues la situación está difícil, ¿no? Y si puedo darte algo que te ayude a entender mejor, lo agradezco mucho. Agradecería más con un like y que seas un buen médico. Muchas gracias, nos vemos para la próxima.